Shalom. Vamos a continuar con nuestros estudios y ahora vamos a estudiar Tehilim 15, un salmo que estudió David, que tiene conceptos muy importantes, como vamos a ver. Leemos en la Torah, mismo de David. Oh Adonai, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que se encamina con integridad, obra correctamente y habla la verdad que tiene en su corazón. No calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no infiere afrenta a su cercano. Al hombre despreciable rechaza, mientras que a los temerosos de Adonai honra. Aunque jure para su propio perjuicio, no lo anula. Su dinero no lo da con usura, ni toma soborno para ir contra un inocente. El que hace esto no tropezará jamás. Muy bien. Dice este Salmo 15, habla acerca de habitar en el monte santo de Hakadosh Baruj Hu. En el monte santo, pues es el lugar en el que se encuentra el Mishkan, el tabernáculo, Bet HaMikdash, en los días de David HaMelech, cuando él escribe este texto. Todo esto relata también los conceptos dados en el campamento, que es cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto previo a su llegada a la tierra de Canaán, previo a la llegada de aquí donde se va a establecer la ciudad de Jerusalén. Entonces ya sabemos que de acuerdo a lo aprendido en el campamento, en el centro del lugar dice la Torah, en medio del pueblo yo residiré. Entonces en medio de todo el pueblo estaba el arca. En la periferia, inmediatamente del arca, estaban los Kohanim. Segundo anillo periférico estaban los Leviim. ¿Sí? Y ya en la última estaba Bene Israel. Bien. Entonces, esta estructura va a seguir solo ampliándose sus dimensiones cuando lleguen a la tierra de Canaán, en donde finalmente se construiría la ciudad de Jerusalén, que va a representar el momento en el cual se está en el Mishkan, en el centro del tabernáculo. Ahora, entonces, ya tenemos la figura de lo que sucedía en el desierto. Los que estaban en la periferia son los Kohanim, las personas de mayor estatura espiritual. ¿Está bien? Ahora, este mismo concepto va a ser atraído porque al final las habitaciones de los Kohanim se encontraban al lado del Bet HaMikdash, de lo que le relata. Entonces las personas de mayor estatura espiritual van a poder habitar aquí. Esto es lo que está explicando el Salmo. El Salmo exige para todo Israel, de acuerdo a la Parashá Yitro, nosotros vemos que hay un concepto, un término que se maneja que es Mamlechet Kohanim para el pueblo de Israel. Es un reinado de sacerdotes. Este concepto de sacerdocio es porque nosotros somos los primeros en recibir la Torah. Entonces, por lo tanto, ser los sacerdotes para las naciones del mundo. Tal como lo dijo Rabbi Elazar, hijo del Rashbi, que Mamlechet Kohanim significa el hecho de ser los sacerdotes para el mundo entero. Entonces tenemos que crecer en espiritualidad. Este salmo habla de ese crecimiento.
Entonces todos los conceptos de integridad, todos los conceptos de valor, de grandeza, de rectitud, los va a mencionar este salmo, que ahora todo Israel debe de alcanzar la estatura de Cohen, de acuerdo a lo dicho en la parashá Yitro. ¿Estamos? Tenemos esa obligación. Por lo tanto, eso es lo que se espera de nosotros. ¿Qué se espera de nosotros? Lo que el Salmo dice. Salmo de David: oh Adonai, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? ¿Quién morará en tu tienda? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Entonces, el que se encamina con integridad, el que camina con integridad, o sea, que de acuerdo a su pensamiento así son sus acciones, las cuales son puras, y habla la verdad que tiene en su corazón, no usa palabras que no siente, no expresa sentimientos negativos. Todo lo que existe en él, así de claro y sincero es para con los demás. ¿Somos? No calumnia, por lo tanto, al ser así una persona, no calumnia con su lengua, porque siempre va a tener pensamientos correctos, puros. Su espíritu estará en esto conectado y él así actuará. Por lo tanto, no puede ni siquiera pronunciar algo negativo, contrario. No hace mal a su prójimo, tampoco actuará. Porque la boca habla y nosotros actuamos y la mano actúa. Como en el corazón del hombre hay integridad y rectitud, no puede hablar cosas malas ni puede hacerlas. Esta es la persona que está teniendo todas las condiciones para vivir en este santo lugar. Es dicho y está dictado para todo Israel. No infiere afrenta a su cercano. Una vez más, no hace nada en contra de los demás. No los afrenta, no los ofende, no los hiere, ni con palabras ni con hechos. Una persona íntegra, de acuerdo a la Torá, que maneja los conceptos de la Torá, por eso radica, vive, habita en este lugar, tendrá la posibilidad. Al hombre despreciable rechaza, es decir, al que no se conduce en el camino de la Torá, lo rechaza para hacer convenio, amistad. No es que lo rechace para como un rechazo total y absoluto. Rechaza la compañía, rechaza el consejo, rechaza ese tiempo en el cual puede llegar a estar involucrado en estas situaciones en las que el hombre despreciable se encuentra. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, para evitar que él sea injuriado por la acciones del despreciable. Entonces es por eso que él no convive, no está cercano, rechaza la cercanía con el despreciable. Algo que debemos aprender. Mientras que a los temerosos de Adonai honra. Entonces en el lugar en donde prefiere estar es donde están los estudiosos de la Torá, donde están los que guardan la Torá. Su amistad es con las personas que siguen el camino correcto e íntegro, rechazando a la cercanía de las personas que no viven por el camino correcto. Aunque jure para su propio perjuicio, no lo anula. ¿Entiendes? El texto dice, aunque jure para su propio perjuicio, no lo anula. Esto es algo de bastante desarrollo espiritual, porque es fácil que uno jure por algo que le va a traer ventaja.
que lo va a favorecer en un momento dado, o que va a obtener un bien a cambio de tal vez entregar algo, pero después a cambio va a recibir algo superior o de igual calidad, no importa. Pero jurar, aún a costa de nuestro propio perjuicio, habla de la negación que tenemos de nosotros mismos, habla de que tenemos, que tenemos otros valores más importantes en las cuales valoramos nuestra posición. ¿Ya? ¿Entiendes? Eso es muy importante. Que vamos a, aun cuando en nuestro propio perjuicio hayamos jurado, prometido hacer algo, nosotros debemos hacerlo. También dice, su dinero no lo da con usura. O sea que la usura es cuando uno, a cambio de prestar un dinero, en este caso, nosotros recibimos a cambio, o el que presta el dinero recibe a cambio, una cantidad extra que se manejan o se marcan hoy en día como los intereses. La persona que actúa de esta forma, dice, está buscando obtener un valor para sí mismo de lo que el otro necesita, favorecerse también de lo que el otro necesita. Entonces, si nosotros decíamos, aun cuando nosotros hayamos jurado algo en contra de nosotros mismos, debemos cumplirlo. Y de inmediato habla acerca del dinero, uno de los problemas que más se da a nivel social, y la confianza que se da pues tiene que ver con el dinero. Entonces, a veces la persona no quiere ceder esta parte de sus bienes materiales y mucho menos los quiere dar así sin no obtener algo por el riesgo que toma. Eso es difícil de calcularlo en una sociedad tan materialista como en la cual vivimos. Así que este paso es bastante fuerte, de bastante desarrollo. No toma soborno para ir contra un inocente. ¿Ya? El grupo de los malos casi siempre quieren salir favorecidos en algo. Pero para poder salir o resultar favorecidos, muchas veces alguien estorba al crecimiento o la riqueza que ellos persiguen, o el honor o el poder que persiguen. Entonces, para poder obtener lo que quieren, buscan medios para dejar de lado a algunos otros, a los inocentes, a los menos favorecidos. Y para eso ocupan a sus cercanos de ellos o autoridades. ¿Ya? Entonces, si el soborno, ese es el problema que impide el acto imparcial, la justicia genuina y verdadera. El soborno es aquel que distrae la justicia de los shoftim, de los jueces. Por lo tanto, el soborno en ninguna de sus formas debe ser practicada y retenida. Finalmente, y mucho menos cuando se va contra un inocente, contra nadie se debe ocupar el soborno. El que hace esto no tropezará jamás. Oye bien, mira lo que dice el texto. El que hace esto no tropezará jamás. Muchas veces se dictan muchos mandamientos, muchos mitzvot, los cuales nosotros los tenemos contados, ya sabes, con 613 mandamientos. Y si nosotros revisamos la halajá, que son las normas para obedecer cada mitzvah, estas aumentan en número. Has de saber que esto sucede porque el ser humano, cuando se equivoca, necesita más legislación para vivir de forma correcta. En función de esto, como vemos el error en el pueblo de Israel constante y en la humanidad constantemente, entonces vamos a terminar haciendo legislaciones tan amplias, tan largas, tan extensas, porque el hombre no se corrige. Pero estos conceptos que ha manejado el salmista, David, Amelech,
nos hacen saber cómo no tropezaremos jamás, cómo alcanzaremos a vivir en el monte de santidad. En todo momento estamos hablando de situaciones de integridad. Conservar en integridad a ti y conservar en tus relaciones también íntegras con tus semejantes. Favorecer en la ayuda. Eso es todo. No mucha legislación. No mucha. No vamos a acabar nunca. Porque para que el hombre viva de forma correcta, en función de las veces en que se equivoca, no vamos a terminar de escribir tantas leyes y halajot que nosotros necesitamos para poder corregirnos. En cambio, si apelas a la integridad que tiene el hombre y vives en esa integridad, no tropezarás jamás. Alcanzarás lo que se pretende en realidad, vivir en el monte de Akadosh Baruj Hu. Ser un verdadero Cohen, un sacerdote que la humanidad necesita. Akadosh Baruj Hu y el salmista lo exigen. Exige que todos y cada uno del pueblo de Israel vivamos de esta forma. Así que eso debes tenerlo presente siempre. Este salmo habla de las habitaciones que nosotros vamos a ocupar, de este como incentivo para poder vivir de forma correcta. Entonces, lo único que nos queda es vivir de forma correcta. Vive de esta forma y olvídate de tanta legislación que existe. Vive de esta forma, sé íntegro. Un buen consejo de parte de David para nosotros. Nos vemos para la próxima. Shalom.